Bueno, pues yo les hablaré sobre algunos temas, ya que mi equipo pues está conformado por Uriel Linares Medina, Castañeda María Caliana, Graviela Colín Rodríguez y Alan Buendía Nava. Y en lo principal yo seré el que les hablaré estos temas principalmente sobre qué es la teoría de dotación de los factores de producción, de la teoría Hash Only. Pues básicamente, ¿qué es la teoría Hash Only? Es un modelo utilizado que hoy en día se utiliza internacionalmente sobre nuestro país. Más que nada se trata sobre los flujos del comercio internacional, que es lo que más se mueve, ya sea desde que lo que es el comercio internacional que conduce toda la igualación de precios de los factores. Para entender, pues tenemos que considerar los países extranjeros, eh, mucho más, intercambios de bienes, podría decir, eh, exportaciones. Y pues, ¿qué quiere decir con eso? Pues básicamente trata de explicar de que el flujo, el comercio internacional ante todo, ya sea que algunos países hay más interrelación entre ellos y pues no sé, nuestro país tiene más una interrelación entre Estados Unidos, ya que pues obviamente se dio mucho de lo que es de este, lo del trabajo, de la mano de obra barata. eh, por eso se puede producir de que dotaciones de productos, de factores y de igual manera. Es lo que trata de esta teoría, la igualación, no tener pérdidas, ni tanto la otra empresa, ni tanto otra, ¿no? O de países, que un país no pierda ni el otro, que tengan ambos mutuamente lo que buscan. Bueno, pues un ejemplo de la teoría hash earning, pues básicamente se supone que la economía produce dos bienes y para producir bienes se requieren factores de dos factores de producción, lo cual es lo, lo que es capital y el trabajo. Es lo principalmente lo que se utiliza. Eh, pues básicamente, un ejemplo sería lo que un país que, por ejemplo, no sé, delimita para producir su tela o alimentos u otro, no sé, ya sea que la tela se trata, no sé, pues se mide, ¿no? Algún precio por pies, por yarda o no sé, mientras que en otro, ahí se utilizaría maquinaria. Ya en otro, como por ejemplo aquí en México que se utiliza más en el trabajo, lo que es en poblados más de recursos, más bajos de recursos económicos, pues se podría decir en el trabajo, que se utilizan más trabajadores. Y pues básicamente, no sé, un ejemplo de un país dice cuando produce la tela mediante yardas y alimentos o medidas de calorías. La producción de bienes está limitado a la oferta de trabajo, más que nada, y de acuerdo a la medida en horas y pues medida no sé, ya sea de qué tanto se hace, se produce, todo eso. Pues para simplificar esto, ¿qué quiero decir con eso? Pues básicamente que al producir, no sé, una tela, ya sea una decisión o en los alimentos, por una hectárea, pues se tiene una disposición de utilizar más trabajadores, y ya en el otro, pues sería la utilización de menos tierras y más trabajo por unidad de producto. ¿Qué se observa? Pues se observa aquí, pues básicamente que pues dependiendo de cada factor de producción se enfrentan a requerimientos no fijos de insumos, así como se podría decir, sino posibilidades de intercambio, que un país tiene más capital y el otro país tiene mucho más trabajo. ¿Y qué hacer? Pues entonces el otro país requiere capital, pues utiliza el trabajo, lo hace que genere capital. Eso podría ser un ejemplo, más que nada. Eh, pues retomamos unos tres puntos específicos, de la cual es sobre el modelo Only. Pues ambos países producen bienes, los países tienen la misma tecnología o ya sea que una que esté más avanzada, pero aún así siguen generando ese trabajo, pero con menos trabajadores y necesitan capital. O no sé, que requiera más trabajadores o que sea al revés, trabajadores, capital, X, no sé, ya sea tal país requiera de otra manera, pues ambos países producen bienes, ¿no? Pues entonces lo que se
lo que se busca es un precio de los factores que produce solo en un país, ya sea que sean similares en sus dotaciones más que nada, lo que ocurre necesariamente en cada país, de acuerdo, como por ejemplo aquí en México lo que mucho se dio es la mano de obra barata aquí. Y es por eso que ya sea que muchos países de, como por ejemplo Estados Unidos, se vinieron para acá, no sé, ya sea que por ofrecerles como trabajo, que aquí se requiere más empleo, y pues como ellos tienen capital y pues les conviene porque son como menos pagados y pues obviamente generan mucho más para conveniencia para ellos. Pero pues de acuerdo a pues, los gobiernos que hoy en día pues han sido no tan favorables, pero hoy pues poco a poco va como surgiendo buenos cambios, no tan buenos que digamos, porque de alguna manera todos tienen sus puntos de efectivos y consecuencias. Pero pues en el comercio también iguala regularmente el precio, lo que pues más que nada de dos países, ¿no? En el mundo lo que ocurre que consideramos barreras de comercios y entre otras, pero por eso existe lo que hoy en día la que se utiliza la teoría Hodge-Only. Esa hoy en día es muy utilizada, más que nada. La teoría Onsley, ¿qué quiere decir eso? Pues básicamente existió una como así en preciso, de una persona que la creó, pensando que, no sé, que como por ejemplo en la teoría neoclásica también se podría decir que postulan libre comercio, la flexibilidad en tipo de cambio, los medios para lograr un balance comercial, lo que se busca óptimo en la producción y consumo de la economía. Pues básicamente la economía neoclásica domina la microeconomía, desde que eso básicamente salió pues desde la economía de los keynesianos, pero se fue regenerando mucho más las teorías hasta que hoy en día utilizamos la teoría Hedge Only, la cual pues se reestructuró más bien buscando, porque anteriormente se pensaba que lo que se busca en el trabajo se requiere más trabajo para generar, ¿no? Pero se necesita de las dos cosas, porque si uno tiene más trabajo, el capital lo requiere, y si uno tiene capital y trabajo no tiene, pues necesita generar trabajo. Entonces, pues la teoría más o menos trata de que se mejoró hoy en día y se trata de tener un balance económico, un equilibrio punto en el país, dependiendo de cada país, cómo se considera o cómo cada gobierno tiene de acuerdo sus leyes y pues normas políticas más que nada. Eh, bueno, la teoría Huxley pues participa en lo que es mucho más en el comercio internacional, lo que se busca la optimización del país, el consumo, cuando se especializa una economía contra un país, la cual cree y posee ventajas comparativas donde se derivan de dotaciones de productos de factores. ¿Qué quiere decir con eso? Pues comparativas. Pues más que nada, ahí es donde sale ese enlace de que uno necesita de otra manera y otro país de otra manera. Capital y trabajo. Es lo esencial en eso. Anteriormente las teorías eran como pues creándose para tener una economía muy bien. Eh, pues, ¿qué sucede en eso? En las relaciones de las teorías. ¿Qué se trató todo? Pues básicamente sobre ya sea la intensidad de cada factor, la abundancia factorial, lo que hoy es la abundancia de cada país que tiene. O sea, que depende de eso lo que es su trabajo capital, no sé, ya sea una de esas dos. Y que más lo que se utiliza son utilizados la producción, generando capital. Ya sea que otros países tienen mucho más, pues, como hoy en día aquí en México podemos comparar lo de Estados Unidos contra México. Bueno, ahora les hablaré sobre el modelo en una economía de dos factores. Pues ya lo he mencionado anteriormente, la teoría pues crea una énfasis entre relaciones,
proporciones de factores, disponibilidad de diferentes países, las proporciones que son utilizados, pues producción ya sea de diferentes bienes. Eso es lo que se trata más o menos en lo que es en la teoría Hochschild, la que fue creada. Fue creada por Eli Hershling y Bertin Only. Es por eso que se retomó como Healthcare Only, algo así. Y se creó en 1977. Ya recargando todo como juntándose, creando más fuerte esa teoría para, como ahorita en México, lo que lo utilizamos, creando más fuerte, teniendo un equilibrio, un énfasis bien estable, tratar de tener estable porque básicamente cada país utiliza diferentes normas. Bueno, pues algunas características pues serían, no sé, la capacidad de producir, las posibilidades de producción que determina cada función o oferta, eh, y lo que se trata en el mundo, tener un equilibrio, estar determinado en una función, ya sea de alguna demanda mundial, hablando en pues productos o no sé, creando esa satisfacción entre un mundo, entre todo el mundo, tener un balance económico. Pero pues como cada país tiene sus criterios, cada país quiere ser estable, pues obviamente pues se tiene que como adueñar de otras cosas como de otro país para ser más grande, más eficiente, tener mucho más capital. eh, en lo que es en el modelo de dos factores, capital y trabajo. Bueno, pues para tener más o menos que si un país dice, no, pues estoy generando más, no sé, caña y café. Café de trabajo 8, capital 4, pues para ver más o menos qué es lo que le falta, que si se utilizan mucho más trabajadores o poco trabajadores, ya sea que, no sé, aquí en México, eh, Morelos se utiliza los trabajadores, las personas, como ahorita por lo del arroz, en la cosecha de arroz, mientras que en China, Japón, por ahí, o Argentina, eh, crean como esa producción de arroz, pero como es bastantísima, y pues obviamente los trabajadores no hay suficientes trabajadores. ¿Y qué se hace ahí? Entonces, se utiliza la maquinaria, como su tecnología también tiene mucha más buena, la utilizan, la tecnología, y en eso, ya sea que en eso mismo generan mucho más capital. Y eso es donde tienen más como más recursos, y ya sea que otro país requiera de eso, del producto, de acuerdo a cada país que lo necesite, de acuerdo a ese producto, y que le sea satisfecho, y tanto, cada país trabaja tanto calidad, sobreproducción más que nada, producción de cada producto, porque no todos los mismos países producen el mismo producto, obviamente no. Bueno, de los dos factores, ¿qué quiere decir con eso? Pues básicamente pues sintetizan entre fronteras, posibilidades de producción, las diferencias entre fronteras que existen, ya sea que son las diferentes normas, cada quien tiene sus diferentes, se podría decir, políticas para, para obviamente como que detener ese país como que se quiera como tanto como tener más convenio, más beneficio para él. No, obviamente se creó esta teoría como generando una igualdad, pero no todos utilizan esta teoría, así es que puede ser distintas y de acuerdo a convenios que el gobierno crea. Bueno, en este país pues básicamente lo que se utiliza son las hectáreas de tierra, pues donde lo que se trabaja, lo que es horas de trabajo de cada persona que realiza, las hectáreas para sembrar, para tener eso, se utilizan las hectáreas para producir algún producto, como por ejemplo el de la caña, eh,
pues obviamente se trata también de que pues tengan un como una tiene como un abundancia en trabajo y lo que México falta es capital. Obviamente se crean esas exportaciones a otro país, pero antes de eso no nomás se obtiene esa cosecha y ya, no, sacarle convenio, ya se crea como hasta lo que es el azúcar, los diferentes tipos de azúcar. Aquí pues se crea hasta la azúcar morena, la clara. Pues obviamente también buscan tener un como esa exportación para generar capital. Eh, en los efectos, les hablaré sobre los efectos, pues más que nada, eh, en el comercio internacional. ¿En qué consiste eso? Entender una igualdad de precios en los factores de cada país, que alguna medida como su modalidad, ya sea de su factor o su teoría de igualación de precios, cada quien toma decisiones y pues decisiones no tomadas tantas no, sino como se fue creando desde los tiempos anteriores, creando sus propias teorías para generarse una igualdad de economía, un equilibrio, para que no sean tan como que les quiten en beneficio en economía o que otro país se aproveche de otro. No. Bueno, en lo que se respeta en el mercado es una neutralización de cada país, del mundo más que nada, porque no todo son de dos países, sino que se crean como otras exportaciones de otro país, convenios, pero siempre estando ellos dos mismos, no se meten terceros. Bueno, pues también como existen ventajas que cada país, no sé, especializa aquellos productos donde tiene mayor eficiencia de producir, como México, eh, tiene mayor, pues, más como esa facilidad de sector primario, lo que es de cultivo, ganadería, todo eso. Eh, México no con totalidad, pero de todo un poco. Es donde ayuda a que pues haga un movimiento económico y ayude eso ante el país, ya sea que hay posibilidades como por ejemplo se está dando aquí en lo exterior que otro país no sé tiene una empresa mucho más grande de ropa y la cual esa empresa utiliza para exportar o no sé para generar capital. Pero entre países, pues cada quien tiene sus modos de producir, ya sea que el país de México, como por ejemplo es lo de cultivo, tiene un beneficio más para tener esa exportación y generar esos recursos, más que nada. Eh, Continuamos con los efectos, pues básicamente tiene una distribución irregular, básicamente porque no siempre basta con, no, exportar, no, obviamente no. Y pues también los diferentes precios, las posibilidades de producir cada bien en acuerdos con las necesidades y gustos del consumidor. O sea, que México, si tiene ese producto y la necesidad del país, de Estados Unidos, y gusto del consumidor es el producto, tal producto que crea México, pues Estados Unidos crea también pues como un convenio o como haciéndole pues que pues lo necesita y entonces se hace el tipo convenio y o la exportación. Y pues bueno, eso sería todo y pues espero que les haya quedado claro.